cuando está en el día a día. Sí. Por eso que muchas veces yo trato que los ejemplos sean bien conocidos para que la gente pueda más o menos entender qué es lo que está pasando. Bueno, el día de hoy, preguntas antes de que empecemos clases, o sea, comentarios antes de que empecemos clases. Número uno, mis recomendaciones, las de siempre, traten de, después de mediodía, no estudiar, sino más bien distraerse, distraer la mente. Llegar con la mente embotada al examen es una locura. Es suicidio, en mi opinión. ¿Por qué? Porque llegas súper confundido, hasta súper cansada la mente y arrancas un examen, mira, es difícil. ¿Okay? Es por lo menos una sugerencia. Eso cada quien hace como quiere. Lo segundo, acuérdense que el examen deben leerlo bien, ver qué se les está pidiendo, presentarlo bien, o sea, no hagan una mamarrachada, cosas que puedan hacer correctamente. Lo otro, por supuesto, la otra recomendación que les digo es, o por lo menos como yo lo veo, pues, el presentarlo sin estrés. O sea, simplemente como que, como han venido estudiando. O sea, ustedes están estudiando y se sientan a hacer el estudio, ay, bueno, igualito el examen. Van a tener 5 horas para hacerlo. 8 de la noche, 1 de la mañana. Oye, tienen tiempo. En mi opinión, tienen bastante tiempo para poderlo resolver, para poder, ¿cómo se llama? Abordarlo sin necesidad de andar corriendo. Simplemente, bueno, tienen su dedicación. ¿Qué otra recomendación? Bueno, nada, lo estudiado, estudiado, de verdad. Si ustedes no es que, ay, déjame revisar un último ejercicio a 5 para las 8. No, ok, fue mortal. Por lo demás, no, por lo demás es tranquilo, por lo demás es simplemente echarle ganas al asunto. En el día de ayer, bueno, puse la encuesta. De hecho, yo en ningún momento critico a aquellas personas, aun cuando David casi que los asesina. Yo no critico a aquellas personas que decidieron no entrar hoy a clase, ¿ok? O que votaron por no clase, porque son personas que a su ritmo, ellos ya han estudiado y dirán, bueno, en la clase lo que voy a hacer es confundirme o voy a ahogarme o lo que sea, prefiero no entrar. Lo respeto, yo no tengo ningún tipo de problema. Como también respeto a aquellas personas que, por supuesto, votaron por la clase de crédito y financiamiento. Después David quiso hacer un voto de consolación a la clase de inventario. Y es verdad, o sea, la materia que viene es igual de interesante. Todos nuestros temas son bien interesantes, se desarrollan bastante bien. Pero no fue un voto de caridad, pues simplemente, bueno, él le gusta ese tema, pues cada quien es libre de hacerlo. Lo único es que sí, tienen que dedicarse a estudiar. Entonces, preguntas, comentarios, o sea, díganme exactamente qué vamos a hacer, qué abordamos, qué quieren hacer, qué quieren revisar. No me cuéntamelo todo. Profe, y podemos revisar lo de los intereses fraccionados del pasivo asumido, más que todo el registro de los ajustes. Vamos a ver. A ver, después David. Primero vamos a guardar la pregunta un minuto ahí, David, para ver lo que comenta Naomi. Ok. Teníamos acá, Naomi, que por pasivo asumido teníamos una hipoteca de 8.750.000
era a 4 años, con unos intereses de 3.450.000, cuotas de 4.540.000, 2.320.000, 1.200.000 y para el resto. ¿Okay? Habíamos hablado de la fecha de cierre del 31/12 del 23 y habíamos hablado de la fecha de solicitud del 30/9 del 23. Fraccionábamos nuestros tiempos y decíamos que la primera deuda, que es de 12.200.000, ¿por qué? Porque es la suma de la deuda total, 8.750.000 más 3.450.000, corresponde a un periodo de 4 meses. Luego a eso se le restaron el primer pago, que son 4.540.000, y nos da 7.660.000. Le restamos el siguiente pago, que era 2.320.000, nos da 540.000. A esos 540.000 le restamos 1.200.000 y nos da 4.140.000. Si nosotros sumamos toda la deuda para determinar el pasivo asumido, nos da 29.340.000. ¿Cómo determinamos el factor? Intereses totales, 3.450.000 entre 29.340.000. Esto nos da un factor de 0,12. Que al colocarlo acá, ya va, Ángel. Ángel, pregunta. ¿Qué es lo que ibas a preguntar? Profe, ese interés nos lo dan en el ejercicio o nos da, es que no veo Sí. ningún tipo de porcentaje o algo. No hay porcentaje, porque en pasivo asumido no hay porcentaje. En pasivo asumido hay el monto directo. Te Ok, dice cuál es perfecto. el monto. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Ok. Entonces, ¿cómo determinamos los intereses? Bueno, simplemente vamos a multiplicar el factor por la deuda. Factor por deuda, factor por deuda, factor por deuda, y nos va a dar todos los intereses. ¿Cómo sabemos si es correcto? Porque al sumar todos los intereses nos da 3.450.000. Ahora bien, ¿qué pasa? Con el primero tenemos nada más que un registro de 4 meses. Por lo tanto, los 1.434.560,33 lo vamos a dividir entre 12 para saber cuánto es mensual. Y lo vamos a multiplicar por 4 meses, que son 478.186,78. El siguiente es un año completo, no hay problema. El siguiente es un año completo, no hay problema. El siguiente es un año completo, no hay problema. Como acá no tenemos cómo soportar, porque los pagos ya han sido ocurridos, lo que nos faltaría de intereses, nos tocaría registrar 956.373,55 por los 8 meses que nos faltan. Del punto de vista de asiento, ese asiento se registra intereses de financiamiento banco. ¿Quedó claro, no me? Sí, sí, profe. Chévere. Otra cosita, los 478.186,78 sería el pago de los intereses de la primera cuota. La primera cuota, sí. Ok, O sea, la listo. Gracias, causación. profe. Causando. Chévere. Ok. Ajá. Ojana y después Ángel. No, profe, era la misma pregunta que Naomi, que si eran los intereses de esos 478.000 los que iba a poner Sí, en la la primera primera cuota. cuota. Ya, ok, gracias. Ángel. Era la misma pregunta exactamente. Más bien tenía dudas con el cálculo, pero ya después lo vi y listo. Gracias, profe. David, tu pregunta era. David. Bueno, profesor, mi pregunta, o sea, no una pregunta, está por pedir un repasito de estimación de cuántos cobro dudosos. Ok. O sea, Pero ¿qué exactamente te interesa revisar? ¿Te interesa revisar un método en particular o los métodos todos? todos, profesor, y disculpa. Ok, no, tranquilo. Es para saber exactamente que aclaro, pues. Okay. Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. La empresa La Gran Sorpresa, ¿ok? Nos presenta la información
de la siguiente manera. Nos dice que las cuentas por cobrar a esa fecha, a la fecha de cierre, eran 185.000. La estimación original eran 15.000, o sea, la primera estimación, que es por porcentaje de las cuentas por cobrar. Luego nos indica cómo están distribuidas esas cuentas por cobrar. Nos dicen que el cliente, la loca, tiene 3 facturas. Una del 31.1, una del 5.1, una del 3.4. El cliente llegamos tiene del 1.1, tiene del 1.4. El cliente, que es fácil, tiene del 31.10. Y aparece un proveedor y un socio en donde tienen facturas del 15.3 y del 1.4. Adicionalmente nos dicen que los rangos están de 0 a 30, un 1%, de 30 a 60, un 5%, de 60 a 90, un 15%, más de 90, 20%. Más adelante nos indica que las ventas son 4 millones, la devolución es de un 1%, la estimación es de un 50% y el contado es 40%. La información adicional nos indica que el 30/9 del 2010 el cliente La Loca no nos paga una factura de 15.000. El 30/10 regresa el cliente La Loca a pagar su deuda y abona el 80% en efectivo y nos da maquinarias por 8.000. El 30/11 el cliente real regresa a pagarnos una factura que se dio por incobrable el año pasado por 25.000, pagó el 80% de efectivo y firmó un giro por el resto. El 30/12 del 2010 se envía al descuento ese giro con una tasa del 2%. Y el 31 nos avisan que el giro fue cobrado. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, porcentaje de las cuentas por cobrar está directo, que es el 15, estos 15.000. Luego nos habla de una antigüedad de saldos, que por cómo está distribuido. Y además porque nos dan los porcentajes de riesgo. Y después nos dan la estructura para generar las ventas, el porcentaje de las ventas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Es registrar cuenta de cobro dudoso y estimación de cuenta de cobro dudoso que se registró al inicio del ejercicio, o sea, los 15.000. Siguiente paso, reclasificar. ¿Por qué reclasificar? Porque de tus cuentas por cobrar, el proveedor, surtidos y el socio, Yoshi, no son clientes comerciales. Entonces tú llevas a una cuenta por cobrar socio, cuenta por cobrar proveedor y abonamos a cuentas por cobrar 25.000. Y con eso estamos quitando o estamos limpiando las cuentas por cobrar. Adicionalmente, el cliente en La Loca nos dice que no nos va a pagar. Por lo tanto, nosotros disminuimos la estimación en 15.000 y eliminamos la cuenta por cobrar por 15.000. ¿Nos alcanza? Sí, nos alcanza perfecto, porque la cuenta por cobrar está por 15. Y si la disminuimos en 15, bueno, tercero, pues, pero nos alcanza. Procedemos entonces a hacer el cálculo de la nueva estimación. Lo primero que vamos a colocar es nuestra tabla, que es nombre del cliente, fecha, rango, monto, riesgo y estimación. Y empezamos a restar fechas. Fecha de cierre versus la fecha de la factura. La primera factura tenía fecha de 5/1. Al tener esta factura tenemos que son 295 días. Por lo tanto, son de más de 90 días del cliente La Loca. 30.000 es la factura. Por el 20% de riesgo da 6.000. Siguiente. Misma clienta la factura, La Loca, donde la factura es ahora del 3/4. Por lo tanto, nos da 207 días. Esto nos lleva a que vale 20.000, por el 20% son 4.000. El cliente, llegamos, está del 1 de enero,
por lo tanto son más de 90 días, porque por supuesto tiene casi 9 meses. Tiene 9 meses, exacto. Entonces 30 por el 20% da 6.000. Y el 1,4 de la otra factura, por supuesto, tiene también más de 200 días. Por lo tanto, tiene 50.000 por 20 entre 10. ¿Qué cliente nos faltaba? La gente de Qué Fácil, que al ser del 31-10 está prácticamente en 0 a 30. 15.000 por el 1%. Si nosotros sumamos toda la estimación, nos da 26.150. Como la estimación vieja está en 0, nuestro ajuste es de 26.150. Pagamos a la pérdida no realizada, cuenta de cobro dudoso 26.150, y abonamos a la estimación, cuenta de cobro dudoso 26.150. En la información adicional nos indica, Ángel, cuéntame. Ángel, Ángel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, continuamos. El cliente nos indica que regresó a pagarnos. Entonces, para nosotros regresar a pagarnos, el cliente, nosotros llegamos y simplemente reactivamos primero el crédito. Ok. Ajá. Reactivamos el crédito porque el cliente regresa. Entonces, ¿cómo se reactiva en periodo abierto? Cuenta por cobrar, estimación, cuenta de cobro dudoso, los 15.000. Y después le decimos, oye, perfecto, pero páganos. Entonces nos está pagando y nos da una serie de equipos. Entonces tenemos banco, donde vamos a recibir el 80%. Después equipos, donde vamos a recibir un valor de 8.000, y la factura la cancelamos por 15.000. Por 15.000, correcto. Si nosotros sumamos eso, no nos da igual, porque son 12 de banco y 8 de equipos, por lo tanto, nos da mucho más, nos da 20. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tenemos una ganancia o un ingreso por cobranza de 5.000. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Llegó el cliente, que se llama cuenta real, a pagarnos y nos dice que él nos va a pagar la factura, pero que tenemos que reactivársela. Bueno, chévere. Como él regresó el 30/11, es decir, regresó en periodo cerrado, es decir, contablemente ya nosotros habíamos realizado el cierre de las cuentas, procedemos entonces a llevar la cuenta por cobrar real por el debe, y por el haber abonamos a utilidades no distribuidas. Al llevar a utilidades no distribuidas, nosotros lo que estamos es reactivando ese crédito. Una vez que lo hemos reactivado, vamos entonces a proceder a cobrárselo. ¿Cómo se lo vamos a cobrar? Bueno, con efecto. Entonces, y dinero en banco. El dinero entra en banco por 20.000, el efecto por 5 y la cuenta por cobrar por 25.000. ¿Qué sucede? Decidimos enviar ese giro al descuento. Efectos por cobrar descontado, 5.000, valor del giro. La tasa que viene siendo el 2% del giro como intereses de financiamiento no causados.
y procedemos a recibir en banco 4.900, que es lo que el banco nos va a entregar o nos va a dar. Más adelante nos dicen, oye, se cobró. Chévere. Entonces nosotros disminuimos los efectos por cobrar descontados, que son 5.000, pausamos los intereses, que son 100, y cancelamos el efecto por cobrar, que son 5.000. ¿Qué sucede con el tema del porcentaje de las ventas? Vamos a ver. Porcentaje de las ventas, tenemos que las ventas eran 4 millones. La devolución es el 1%. Entonces, ¿cómo es eso? 1% de 4 millones son 40.000. Se lo restamos y nos da 3.960.000. A ese monto le vamos a calcular lo que es el contado para quitárselo y le quitamos 1.584.000, quedando las ventas en crédito de 2.376.000. A ese monto le vamos a calcular la estimación, que es de 1.50%, y nos da 35.640. En este caso es igual, pérdida no realizada, cuentas de cobro dudoso, por 35.640, y abonamos a la estimación, cuentas de cobro dudoso, 35.640. Con el método de las ventas no hay ajuste, se coloca directamente el monto de la estimación, el monto que nos dio en la estimación. Comentarios, asuntos. Ajá, Ángel, cuéntame. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí se escucha. Sí, Ok, perfecto. Profe, ¿me podría explicar el accidente número 6 si no es mucho molestia? Es que cuando... Sí, veo algo aquí que me confundí con esto. O sea, ahorita lo estaba viendo. ajá, tú aquí cobraste la factura de los 15.000, ¿correcto? Cuando tú cobras la factura de los 15.000, la persona te entregó 12 y te entregó equipos valorados por 8. Por lo tanto, si tú sumas estos dos, te dan 20, que es mayor al valor de la factura. Por lo tanto, tú recibiste unos ingresos por cobranza de 5.000, que fue lo que te ayudó, te dio más dinero, pues. Ya me entiendo. Gracias, profe, y disculpe. Tranquilo. Ojana, cuéntame. Profe, cuando me dan dinero de más, siempre van a ser ingresos por cobranza, ¿cierto? Eso es correcto. Ok. Porque tú no puedes llamar ganancia porque realmente ganaste algo, no. O sea, ese dinero era tuyo, pues. Por eso es que se llama ingresos por cobranza. Ajá. Y es que cuéntamelo todo. Listo, cuéntame. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Podrías volver a explicar el tema del método de porcentaje por cuentas por cobrar? Que estoy un poco perdida en eso. O sea, entiendo que en este ejercicio la estimación está directa, pero en el caso de que no Que no esté. de que eso no esté simplemente en las cuentas por cobrar, lo vas a multiplicar por el porcentaje que te den y esa es la estimación de cuentas de cobro dudoso. ¿Y el ajuste cómo sería? O sea, Tú ves tu es muy estimación. diferente. No, tú Es vas muy diferente al de las cuentas, el es de igual. porcentaje de ventas. No, al porcentaje de las de antigüedad, porque tú vas a comparar tu estimación anterior, que está en cualquier valor, y le vas a restar tu estimación nueva. La diferencia te va a dar sumar o restar. O sea, te va a dar aumentar o disminuir. Si aumentas, es pérdida no realizada. Si disminuyes, es recuperación. Si lo ves, Sí, profe, gracias. tranquila, buenísimo. Ajá. ¿Qué más?
¿Quién más? Alexander, cuéntamelo todo. Profe, Muy yo tengo chévere. una duda. Ya va. Alexander primero, después David. Ajá, dime, Alexander, cuéntame. Yo tengo una duda, pero es más que todo que estaba haciendo un ejercicio y no lo entendí mucho. Y es que es una pignoración y Ajá, nosotros la pignoración la hacemos los pagos mensuales, porque primero hacemos el seguro, el almacenaje y el interés prepagado. claro. Y mensualmente lo vamos, o Lo vas sea, causando. lo vamos causando. Pero en este ejercicio nos dice que la pignoración fue por 3 meses. En 15 Ujú. días pagamos 2.400 bolívares, o sea, ya nos colocó una cuota. En un mes pagamos 3.000 bolívares y el resto a su vencimiento. Vale. Entonces lo intenté sacar, pero no me da. ¿Qué es lo que no te da? O sea, vamos a ver. O sea, intenté cuadrar entre el Eh, seguro, no sé cómo cuadrar ese 2.400 que es la primera cuota, con el... no, ya va, ya va, ya va, ya va. El seguro, el almacenaje y los intereses siempre se van a causar de la misma manera. O sea, en este caso vas a tener una causación cada mes, cada uno de los 3 meses. Lo que vas a tener distinto es que a los 15 días tú vas a agarrar y el pago, tú vas a tener una pignoración por pagar y banco. Luego después a los 30 días, no sé, pignoración y banco otra vez por el otro pedazo y finalmente pignoración y banco por el otro pedazo. Ok, ya entendí, gracias, profe. Ok. Ojana, cuéntamelo todo que te preguntando. Profe, ese ejercicio que dice Alexander es el número 14 de financiamiento. Yo no sé si qué posibilidades hay de hacer un breve repaso, porque yo también lo hice y hay cosas que no entendí muy bien. Voy a ver, ya va, dame un momento. Ajá, te dice. El 1 de febrero del 2010 ignoramos un lote de mercancía de 10.000 al 75%. Los intereses del banco son el 20%, el seguro es el 6%, el almacenamiento es de 4 meses, el lapso del préstamo es 90 días. ¿Ok? A su vez te dice que los pagos son la cancelación el 15 de marzo por 2.400, el 31 de marzo por 3 y el resto al vencimiento. Ok, vamos a hacerlo. Voy a ver aquí. Entonces, lo primero que nos indica es cuánto es la deuda. En este caso, la deuda es de 10.000. Lo segundo que nos indica es que al 75%, o sea, la mercancía representa el 75%. Nos dice que los intereses son un 20%, el seguro es de un 6%, el almacenaje es 4.50%, el tiempo son 3 meses, y los pagos son el 15 de marzo, 2.400. Luego después viene
el 31 de marzo es de 3.000. Y el resto al vencimiento. Esta deuda fue solicitada el 1 de febrero. Entonces, bueno, vamos primero a la parte de cálculos. Intereses, almacenaje, seguro. Entonces, tenemos que los porcentajes son 20%, 4.6, 6%. ¿Por cuánto tiempo? 3, 3 y 3. A su vez, también tenemos el tema de la mercancía, que nos dice que si la deuda, que son 10.000, representa el 75%, el 100%, ¿cuánto será? Por almacenaje, por seguro, por interés, es el de 10. Entonces, bien. ¿Cuánto es nuestro primer, cómo es nuestro primer asiento? Nuestro primer asiento es el 1-2-2010. Tenemos banco, interés de financiamiento no causado, almacenaje pagado, seguro prepagado, y por supuesto ignoración no pagada. Para registrar solicitud de pignoración. Y este será como el primero. Después, en esa misma fecha, tenemos nuestro asiento de control. Es mercancía, ya voy para allá, mercancía ignorada y mercancía ignorada per compra. Ajá, Ana, cuéntame, después Rachel, cuéntame. Profe, una pregunta. Se supone que me está dando la tasa de interés anual, ¿no debería dividir entre Anual, 12? ¿dónde te dice que es anual? ¿En dónde dice que es anual? O sea, si no me dice que es nada, tengo que suponer que es mensual, en este caso. No sé, o sea, ahí no lo dice, en ningún momento lo dijo. Tengo entendido que si no dice, pensaba que era Podemos anual. ponerlo anual, podemos ponerlo, fijarlo así, no hay problema, se lo acomodamos ahorita. Dime, Rachel. Justo era la misma pregunta. Ok, pues no hay problema, vamos entonces a... Pero el almacenaje y el seguro creo que sí estaba mensual, profe. No lo dice. Te dice, el almacenaje del préstamo es de 90 días. En ningún momento te dice, en ninguno de los tres casos te habla de tiempo. Entonces, si lo aplicamos para uno, lo aplicamos para todos. No podemos, unos sí, unos no. Dime, Alexander. Bueno, eso era lo que iba a preguntar, porque yo lo saqué de las tres formas. O sea, seguro y almacenaje mensual y interés anual,
los 3 anuales y los 3 mensuales. Entonces no sabía cuál de las 3 usar. En primer momento no te están diciendo cuál es cuál. Entonces si tú lo haces anual, debe tomarse como bien. Si tú lo haces mensual, debe tomarse como bien. O sea, porque no te están especificando. ¿Sí? Disculpe, profe, se me entrecortó. ¿Lo puede repetir? Que son o todas, o sea, ¿qué sucede? Si tú llegas y me colocas que todas son mensuales, como ahí no te lo estoy diciendo, no te estoy especificando, tú deberías colocarlos todos mensuales o todas anuales, o todas, ¿cómo se llama? Anuales o todas mensuales. No hay combinación, o sea, porque sería loco que tú me dijeras esta mensual y esta anual. ¿Por qué? ¿Qué criterio usaste? ¿Ok? Entonces, si yo no te doy ninguna, tienen que ser todas iguales, o todas mensuales o todas anuales. Si yo te los combino a nivel de un examen o a nivel de la vida real o a nivel de un ejercicio, y te digo, esta es mensual, esta es anual, esta no sé qué, eso ya es específico. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok. Continuamos entonces. Entonces, en pignoración por pagar, vamos a colocar los 10.000 de la deuda. En banco vamos a recibir los 10.000 menos los intereses, menos el almacenaje, menos el seguro. Y en mercancía pignorada por contra, lo que decidimos como mercancía. Para registrar control de mercancía. ¿Okay? Entonces aquí vamos a colocar intereses de financiamiento no causado, esto de aquí, en almacenaje en seguro Eso fue en febrero. Entonces, el 15 de marzo, tendremos entonces ahorita el 1 de marzo de 2010, donde tenemos interés de financiamiento, la cuenta de gasto, almacenaje, seguro y sus contrapartes prepagadas, es decir, interés de financiamiento no causado, almacenaje pagado, seguro prepagado, para registrar ya un momento, se quedó pegado en Excel. Quedó súper pegado en Excel. Un momento que lo
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, es que no entiendo qué animal le mordió a este señor, o sea, el Excel, y se volvió como loco. Y dice, bueno, ¿qué está pasando que no me lo... De hecho, todavía la hoja como tal está pegada. Cerrar aquí a ver algunas cosas. Luego cuadrar para solventar el Excel que está súper pegado. Ujú. Sí, ojalá, o sea, fue de verdad, el ejército estaba saboteando totalmente pero súper saboteador. O sea, dice, bueno, ¿qué animal le mordió? Vamos a reactivarlo. Ajá, entonces teníamos esta situación. Entonces llegamos y procedemos para registrar causación de prepagados. Simplemente de nuestro interés, lo tenemos en 500, lo vamos a dividir entre 3. El almacenaje lo dividimos igual entre 3 y el seguro. Y eso era lo que debemos causar hasta el momento. Dos, tres. Ahora bien, por fecha nos está diciendo que el 15/3 de 2010 hay un pago. Entonces, nosotros el 4 tenemos una ignoración por pagar. Es por 2.400. Banco. $2.400. Para registrar primer pago. ¿Qué nos trae como problema esto? Que nosotros tenemos que liberar mercancía. Vamos a decir entonces, si para 10.000 nosotros teníamos, para 10.000 no, para 10.000 nosotros tenemos como mercancía capturada 13.333,33, para 2.400 ¿cuánto? Para 3.000 ¿cuánto? La diferencia es este menos este, para 4.600 ¿cuánto? Entonces simplemente este por este entre este por este entre este por este entre este.
¿Nosotros qué vamos a estar liberando? Bueno, mercancía ignorada per contra, mercancía ignorada. $1,200. Para registrar liberación de mercancía. Sexto asiento. Ahí me sigue. Ojana, pregunta. Profe, disculpe la molestia. ¿Podría volver a explicar ese asiento de la liberación de mercancía con los cálculos que hizo arriba? Fíjate, si tú tenías 10,000 de deuda y 13,000 de mercancía, cuando tú pagas algo de la deuda, te tienen que liberar algo de la mercancía. Entonces, ¿cómo lo haces? Como una regla de 3. Si tú dices sí por una cosa, ¿ok? Tú ya dices, bien, si por 10,000 tenía 13,333, por 2,400, ¿cuánto tengo? Entonces, 2,400 por 13,000 entre 10. Luego después el pago número 3, aplicamos lo mismo y el pago número 3 se aplica. Entonces, en este caso, que ahora por fecha es el 31/3 de 2010, es el siguiente pago. Ahora, este asiento se nos repite, estos dos asientos se nos repiten. Entonces, en este vas a tener 3,000 y en mercancía pignorada y mercancía pignorada per contra, te vas a traer el pedazo que le corresponde a ese pago, que son 4,000. El 1/4/2010 tienes que causar otra vez tus intereses. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos entonces al siguiente paso. Mercancía, que es con eso estarías totalmente listo. Alexander, ¿tú que estuviste trabajando con eso? ¿Alguna duda? Ojana, ¿tú que estuviste trabajando con eso? ¿Alguna duda? No, lo único que no, lo hice mal fue liberar la mercancía. Yo pensaba que se liberaba toda al final. No, porque en Pero la medida que tú pagas vas liberando. ok, entonces ya me quedó claro ese punto que no sabía. Gracias. No, yo además de que no había visto lo de la liberación de mercancía, era lo que explicó al principio. Si es anual, es todo anual. Y si es todo, es mensual todo. Eso era lo que yo había confundido un poco, pero ya me quedó claro. Ajá. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda asociada a la materia? Profe, disculpe, ¿puedo volver a colocar el asiento número 6 y 7?
Voy. 106 y 7. Hilo aquí. 3 y 4. Gracias, profe. Estás hablando de que es una pignoración por pagar y la liberación, pues. Ujú. Pregunta, señorita Juana. Profe, disculpe la molestia. No, vale. Si más nadie quiere preguntar sobre otro tema, me gustaría hacer un breve repaso del remate de la pignoración. Si podría hacer un breve repaso. Ajá, vamos a buscar. Bien, cuando nosotros estamos en pignoración, o vamos a trabajar la pignoración, hay un momento en donde nos dicen, oye, mira, no pago. Entonces, ¿qué significa el remate? El remate nos deben decir en cuánto remataron la mercancía. Y este remate de mercancía fue, por ejemplo, en el del ejemplo, la vendimos en 900.000. No, la vendimos en cuánto, perdón, en 450.000. Vale. La vendimos en 450.000. Como ocurrió 10 días después de la fecha donde debimos haber pagado, entonces calculamos los intereses por 10 días, el almacenamiento por 10 días, el seguro por 10 días, en este caso la comisión que nos cobra el banco y los gastos de cobranza. Entonces, él simplemente lo que nos está diciendo, bueno, mira, yo vendí tu mercancía en 450.000. Por supuesto, se ve aquí claramente que no alcanza con la venta para cubrir todo lo que teníamos que pagarle. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar dinero del banco para pagarle. Vamos a sacar 238.462,50 para poder pagar, terminar de pagar todo. Entonces, nuestra mercancía ignorada son los 900. Lo que hicimos fue que se perdió la mercancía. Ojalá, dígamelo. Ajá, profe, ese es en el caso de que en la venta todo eso, lo de seguro, almacenaje, la comisión, no cubra. Y si se cubre todo, no hace falta poner banco, o sea, no hace falta pagar. Sí. Ok, En el caso de que cubra, muchas veces si sobra plata, el banco te lo devuelve, entonces tienes una entrada en banco. ok, cargaría banco.
Exacto. Si queda Ok. todo parejo, si queda todo parejo, queda todo parejo. Ajá. ¿Alguna otra duda? Gabriel, tú que acabas de llegar. O sea, acabas de llegar, bueno. Tuvo problemas con internet y me llegó con luz, perdón. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Profe, ¿me puede recordar cómo era el asiento? No necesariamente calculando ni nada, sino el asiento cuando se liquida la hipoteca, por favor. ¿Qué haces tú? Cargas Oh, a hipoteca bueno, por pagar, ¿sí? Y entonces, estás con el método de interés nominal. Entonces es cargas a hipoteca, interés de financiamiento y banco, abonas a banco. Si es pasivo asumido, oh, entonces es hipoteca por pagar, interés de financiamiento no causado, o sea, interés de financiamiento gasto, perdón, abonas a interés de financiamiento no causado y banco. Sí, claro, gracias. Rachel. Chévere. Sí, Alexander, dígalo. Igual, para confirmar un asiento, en financiamiento al proveedor, si nos dan un descuento en pago, sería cuentas por pagar, descuento pronto pago en Ujú. el debe y banco sale por haber. Sí. O sea, pagas menos dinero. Ok, sí, menos dinero por el descuento. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Señores, más nada, todo el mundo clarísimo. Si tu mundo está clarísimo, por mí, excelente, buenísimo. Esperemos que no sea, que mañana no sea masacre en Texas. Esperemos que la película que toque mañana sea, todos mis estudiantes pasaron. Vamos a ver. No sé, no sé. Bueno, señores, si estamos entonces listos y no hay dudas y no hay preguntas y estamos todos tranquilos, bueno, señores, vayan a descansar, vayan a comer y ya saben, mañana si van a estudiar, bueno, hasta mediodía por ahí. Después distráiganse, piensen en otra cosa, vean otra cosa, porque a las 8 tienen que estar frescos para poder abordar eso. Acuérdense que es largo porque es de 8 a 1. Entonces, no es cosa fácil. ¿Ok? Rachel, cuéntame. profe, ¿el parcial lo pasa por correo o cómo? No, el parcial está en el aula virtual. Ustedes lo descargan automáticamente en el aula virtual. Está, Ok, gracias. de hecho, está activado para que lo puedan descargar a partir de las 8. Bueno,